buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista del Comité por la Paz, Entrevistas por la Paz, y en esta ocasión tenemos a una abogada, escritora, gestora cultural. Se ha dedicado a la narrativa, cuento, dramaturgia y poesía, miembro de la SECH y de PEN Chile, y también miembro del Comité por la Paz junto a nosotros, Paulina Correa. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Pero muchas gracias, Yalik. Es un honor trabajar en el Comité por la Paz del PENCLA y estar hoy día contigo, porque este es un concepto sobre el que es muy importante sensibilizar, comunicar, estarlo discutiendo permanentemente. Gracias, Paulina. Paulina, y en este contexto vamos a estar hablando un poquito sobre la paz y su relación con la literatura y sobre todo contigo. En una primera instancia, ¿cuál sería como tu definición de la paz? Bueno, mi definición de la paz es una definición a lo mejor un tanto inocente y es muy simple, que es la ausencia de violencia, ¿no? Y la ausencia de violencia en todos los ámbitos de las relaciones públicas y privadas, procurando la armonía de las relaciones entre los seres humanos y también entre las entidades corporativas, tanto públicas como privadas. Es una ausencia de violencia asumida e internalizada por los seres humanos en su mundo. Evidentemente es una aspiración ideal, porque yo creo que no lo vivimos en el día a día, pero puede ser una ambición y una meta de diaria para todos nosotros. Paulina, ¿y cuál es la relación de la paz con la literatura? ¿Has encontrado tú algún tipo de función que pueda tener la obra literaria en todas sus variantes con la paz? Sí, mira, yo te diría, yo durante muchos años estuve trabajando en el taller literario de Pía Barros. Yeah. Hace unos cuantos años atrás, ya, yo estuve como 7 años con Pía, y eso fue ya hace unos 8 años también, porque después estuve con Camilo Marx. Pero con Pía trabajamos, ponte tú, en un enfoque de la literatura desde la perspectiva de la denuncia de las violencias. Y en ese sentido, ahí fue muy valioso el trabajar con obras que estaban focalizadas a eh, poner freno a la violencia contra los más débiles, particularmente los niños, las mujeres, los ancianos, que habían sido y son objeto de violencia. Y en ese sentido, ahí fue muy señero el trabajo de ella con una colección que se llama Basta contra la violencia. Entonces, esta iniciativa, que partió en Chile, partió como en los años 90, después se fue viralizando por Latinoamérica y también en otros países no de habla hispana, y hoy día la PIA visita las iniciativas de otros países y tiene un reconocimiento por haber partido con esto. Se trabajaba en textos en que habían recopilaciones en que a partir de la memoria o tal vez simplemente de una creación que no tenía que ver con la memoria, pero había mucha memoria en realidad. Se hablaba de una colección contra la violencia contra los niños, contra la violencia de género. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro. También está todo lo que está relacionado con la memoria en los momentos más críticos de las sociedades en las que nosotros vivimos. Y yo creo que ahí toda la literatura testimonial que está vinculada a los grandes procesos eh, de violencia, como las guerras mundiales, los golpes de Estado, las guerras civiles. Yo creo que el escritor en ese momento hace evidente el drama, y muchas veces el pequeño drama, no pequeño por su profundidad, sino porque no es
no es el libro de historia que recoge claro. el conflicto bélico, ¿no? Mm, Que normalmente se reducen al movimiento de tropas y qué sé yo, y que no reflejan el dolor humano que hay detrás de esto. mm, Entonces, en ese sentido, yo creo de que ahí hay una serie de escritores que han recabado en su momento la Primera, la Segunda Guerra Mundial, guerras muy específicas de sus respectivos países. Yo creo que el PENCLAV en ese sentido, con toda la relación que tiene con los escritores a lo largo del mundo y la forma en que se denuncian estas violencias, eh, hace un trabajo muy, muy importante. O sea, mm, yo creo que la memoria es parte de lo que un escritor puede aportar en su momento a una sociedad. O mm, sea, hoy día si tú te lees un libro, no sé, en Chile, solamente para ir a un periodo mucho más remoto, tú te lees el periodo de la guerra entre los balmacedistas mm, y sus oponentes, por ir a la guerra civil de ese momento, de 1891, tú puedes entender un proceso en que hubo una confrontación dentro del país muy importante. mm, ¿Para qué decir luego toda la extensa literatura que hay sobre los años 70? mm, Eh, yo creo que es un canal de denuncia, de sensibilización, es una forma de dejar en la historia grabado hechos de una manera que pretende eh, llamar la atención del lector y convencerlo de no repetir nuevamente los mismos pasos. mm. Paulina, retomando eso de la historia, ¿cierto? Generalmente los historiadores e historiadoras tienen los archivos y van intentando relatar estos procesos históricos, los interpretan. La literatura, en cambio, tiene una función que puede ir un poquito más profundo, ¿cierto? En el sentido no de los datos específicos, 850 muertos, no, sino que en lo que es la propia humanidad. Eh, Hemos pasado ya cerca, no sé, 70, 80 años de la Primera, Segunda Guerra Mundial y se ha escrito harto. ¿Qué pasa con la sociedad, crees tú, sociedad a nivel mundial, que nos vemos siempre enfrentados a situaciones de guerra, la guerra del Medio Oriente, ahora estamos en una guerra entre Rusia y Ucrania? Pareciera que hay algo que falta todavía para sensibilizar a la sociedad. Lo que pasa es que las guerras en general no son Mm, definidas por las poblaciones de los estados nacionales, son mm, definidas por un grupo de gobernantes, ¿no? Bajo una serie de aspiraciones de carácter geopolítico y últimamente más que geopolítico comercial. mm, Entonces, en ese sentido, digamos que el ciudadano de a pie un día se ve sorprendido con que se encuentra en un estado de guerra. mm, O sea, yo creo que, por ejemplo, la población rusa o ucraniana que uno hoy día podría, la gente lo entrevistan en la calle, uno ha visto que en ambos casos les preguntan, nadie quiere verse involucrado en un proceso de guerra. mm, Sin embargo, yo diría de que hay, sin duda, a nivel de las autoridades que están en la gestión de los estados, todavía una tendencia a la confrontación, mm. a pesar inclusive de que eh, la historia y además la literatura distópica y el cine, ¿no? Han También, puesto por claro. delante cómo se puede, a qué podemos llegar si avanzamos sobre una vía violenta. O sea, Mm, cuán autodestructivo puede llegar a ser. mm, Pero la verdad es que yo creo que todavía estamos ante una toma de decisiones por personas que no están lo suficientemente sensibilizadas con los riesgos de un actuar bélico, ¿no? mm, O sea, es muy probable que si nosotros pudiéramos sentarnos, Yalik, con la gente que tomó las decisiones de guerra de las últimas, no sé, 3, 4 confrontaciones que están abiertas hoy día, mm, es muy probable que tú le dices,
¿Y usted considera que el mundo podría terminar en una aniquilación global a consecuencia de lo que usted hizo? Probablemente mm, piensan que no. A diferencia de uno que como mirándolo desde el balcón, mm, eh, eh, aprecia que efectivamente existe un riesgo bastante importante de que alguien en el fragor de una confrontación eh, tome una decisión errada y apriete el botón equivocado. mm, Ese era un temor en los tiempos de la Guerra Fría y que luego se fue diluyendo porque los conflictos se hicieron, eh, eh, se fueron diluyendo en distintos polos, ¿no? mm, No apareció como una guerra de bloques, sino en distintos polos y además más que con un punto de vista tan ideológico, con una confrontación aparentemente cultural. O sea, un poco el discurso hoy por hoy está más teñido de una confrontación occidente-oriente, de conceptos culturales que no son los que eran los de los años de la Guerra Fría, pero finalmente el resultado mm, es el mismo, igual que el manejo de armas de guerra que son absolutamente masivas. eh, uno lo piensa en la guerra bacteriológica, la guerra química, o mm, sea, armas que no requieren una movilización muy importante de efectivo, o sea, no es la guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es un cara a cara, ¿no? Basta con que alguien, no sé, nos tire una bomba química o una bomba bacteriológica, ya lo vimos con la pandemia, como lo pasamos. O sea, en ese sentido es mucho más fácil llegar a un punto de exterminio masivo que lo que era antes, ¿no? Así que hay una responsabilidad que está radicada en gente que no logra visualizar esto. mm. Hemos estado, ¿cierto?, conversando un poco sobre las guerras, ¿cierto? Hay literatura sobre la guerra que no quiere decir de que esté alabando la guerra, sino que está mostrando un problema social, un problema humano. ¿Cuál es la conciencia que tiene, crees tú, la población común sobre el concepto de paz? Mira, yo creo que en un minuto a mí me pareció muy fuerte Mm, hace años atrás cuando la CNN empezó a transmitir un bombardeo en vivo. mm, Eso me pareció que nos condujo a un espacio en que la guerra, la confrontación bélica, la masacre que está ocurriendo en otros puntos del mundo pasó a ser un espectáculo. mm, Entonces, yo creo que lamentablemente, tal vez como una protección psicológica, la gente prende el televisor y ve esto que está ocurriendo al otro lado del mundo, y como ocurre al otro lado del mundo, tal vez para mantener como la tranquilidad, el refuerzo psicológico, quizá, dice, bueno, está ocurriendo allá, ¿no? claro. Y lamentablemente, eh, yo creo que hay un bloqueo en que la gente le da el mismo valor a lo que está viendo por la CNN, de una masacre en que aparecen cuerpos reales de personas muertas, a lo que ocurre 5 minutos más tarde en el horario de las películas, de los Mm, largometrajes, en que ves lo mismo, pero es una película. mm, Entonces, eh, yo creo que es una forma también de bloqueo y de egoísmo, ¿no? Porque claro, o sea, si uno empatiza absolutamente, eh, si uno empatizara absolutamente, uno querría hacer algo. mm, Yo recuerdo las grandes marchas que habían, ponte tú, para que no hubiera, para que Estados Unidos se retirara de la guerra de Vietnam. O sea, mm, las grandes marchas pacifistas. mm, O sea, hoy día, salvo algunas pocas cosas que uno ha visto en televisión y más bien por los europeos, porque están concernidos, ¿no? Están en el mismo espacio territorial,
y eventualmente ven que eso puede fluir hacia el resto de Europa, no hay grandes marchas. O sea, yo no he visto ninguna marcha en la Alameda, en Santiago, para terminar ni con este último conflicto ni con otros conflictos anteriores. O sea, la, la gente focaliza hacia sus propios intereses. O sea, es una situación de un individualismo muy importante y uno podría decir a veces quizás comprensible, dado que las urgencias que se dan son, son muy fuertes. O sea, nosotros, ponte tú, en Latinoamérica tenemos algunas situaciones eh, de desigualdad social, de situaciones de pobreza, situaciones eh, de inseguridad, lo que tú quieras, pero tenemos una agenda, ¿no? Mm. Entonces, sí, o sea, por eso que tal vez permanece ahí en la pantalla del televisor sin ser un motivo de movilización nuestra. Mm. Paulina, ¿y qué te motivó a ti a ser parte del Comité por la Paz? Mira, precisamente me motivó el que yo creo que hay que hacer sentido sobre este llamado hacia la paz. O Mm. sea, eh, antes había un texto que se volvió casi como esos textos que pasan a ser como una vulgarización, en que decía, primero se llevaron a, no sé, no me acuerdo el orden, ¿ah? Pero no sé, primero se llevaron a los activistas sindicales, después se llevaron a los, no sé, a los que cantaban música, no sé, lleva un orden. Y al final me llevaron a mí. Entonces yo creo que no hay que esperar que lleguemos a la última línea, digamos. Mm. O sea, porque en ese sentido, si uno no se solidariza, si no empatiza, si no llama la atención sobre el punto, o sea, a lo mejor mañana nosotros estamos en un conflicto armado, espero que no, puede ser un conflicto armado que alguna vez estuvimos a punto de tenerlo eh, con los argentinos, en el otro momento de la Mm. vida lo tuvimos con Perú y con Bolivia, razones nunca faltan. De repente uno nunca sabe, ¿no? Y también hemos tenido situaciones de violencia interna, entonces no hay que esperar que vuelva a ocurrir. Mm. Paulina, como por ya ir culminando, pero es importante saber tu opinión también como abogada, como escritora y gestora cultural con respecto a la nueva constitución. ¿Cuáles son tus esperanzas con lo que se viene? Mira, yo creo que había una discusión bastante intensa Mm. de una tremenda agenda país, en que hoy día me parecían que eran más de 400 artículos. Mm. Yo creo que es un documento que vale la pena leer atentamente. Yo creo que en él están depositadas muchas expectativas y esperanzas Mm. de toda la gente que está ahí, y esa gente es una muestra de lo que es la sociedad chilena, ¿no? Y por lo tanto, eh, no sé, desde los temas medioambientales, que yo creo que a todos nos convocan, hasta pasando por los temas eh, de, de las distintas nacionalidades que hay presentes en Chile. Mm. Eh, en lo personal, yo soy o sea, mi familia es aymara, o sea, mi abuelita era aymara, y yo en ese sentido siento que por primera vez cuando llené el voto, eh, me pareció que era la primera vez que por alguna razón tenía que declarar que era aymara, y eso me pareció que habría un aire nuevo, ¿no? Un aire Mm. nuevo. Yo creo que es un momento de debate y de discusión. Se han Mm. puesto muchísimos temas. Mm. Te advierto, Yali, que no, obviamente como la mayor parte de lo, no he leído el texto, o sea, ahora, yo creo Claro, que ahora lo sí. vamos a leer. O Mm. sea, hay temas sobre los que uno puede tener opinión y otros sobre los que ni siquiera seguro me he enterado que están puestos. Probablemente todos estemos en esa situación. Pero claro, es un momento yo creo que es un momento para el país
eh, de leer, de discutir, de conversar. Hay una tremenda expectativa. Mm. Podemos encontrar ahí la paz que buscamos de alguna u otra forma, no esta paz idealizada, pero sí una paz con todos los pueblos que conforman este país. Mira, yo creo que en Chile el tema de la paz Mm. es un tema que pasa eh, por acuerdos. Nosotros hemos tenido procesos que han sido bastante complejos en el siglo pasado, como te decía en antes, o sea, nosotros no nos habíamos, cuando era chico a mí nadie me hablaba de Balmaceda, o sea, por decirte, Claro. o sea, porque Balmaceda era el tiempo de mis abuelos. Sin embargo, esa fue una confrontación entre chilenos bastante dura. Mm. La confrontación de los años 70 también lo fue, y no han pasado tantos años. Mm. Entonces yo creo que en ese sentido hay una búsqueda de acuerdos hay, que es compleja, que es compleja. Y Mm. hay otras situaciones que son complejas también, como los temas en relación a la Araucanía, que son bastante complejos. O sea, eh, bueno, eso también es un tema en que hay un tema entre una etnia específica y el Estado de Chile que lleva varios siglos, ¿no? Hay una discusión ahí que se ha prolongado y en la cual hay medidas que claramente no son fáciles ni simples de tomar, porque es toda una construcción en una inmensa región del país en que estos son como los problemas de familia, ¿no? Cuando se van pasando de nietos a hijos. Claro. O sea, desarmar eso es una tremenda, tremenda tarea. Mm. Paulina, sin antes de despedirnos, queremos conocer tus escritos. ¿Tienes algún cuento o algún texto que nos puedas compartir a todos y todas los que estamos viendo? Sí, voy a ver si con esto del computador no, a ver, Yalit, ¿cómo qué te gustaría? O sea, porque todos son cuentos, pero a ver, pensemos de qué tipo. Busquemos algún escrito, no sé, de crítica social eh, que tengas por ahí. Mira, Mm. tengo un poema, ¿Ya? que yo creo que lo escribí en el invierno del año 2019. Este poema, tú me Mm. vas a creer, lo escribí una tarde que me invitaron al Café Brasil allá en el barrio Brasil a ¿Ya? leer. ¿Ya? Iba en un taco por la Alameda. Lamentablemente, en ese minuto, te estoy hablando que esto de haber sido junio del 2019, nunca pensé que después podría tener Fue algún real. ser O tan sea, fue real. un vaticinio. Fue una fotografía del momento, pero una fotografía que desgraciadamente se quedó pegada y quizás se Mm. amplió. Te lo voy a leer. Ya. Bandejón central. Bandejón central, Alameda sin delicias. Desagüe del barrio alto. Marchas impúdicas. Oídos sordos y bocas apretadas. Cemento hirviendo. Alameda, esquina en ninguna parte. Isla mugrienta de desechos humanos, cartones, trapos. Algo parecido a una mujer se asoma de un cubil. No mires para el lado que la ves. Un turista le toma una foto, le sube a Facebook, en Instagram. Pobreza made in Chile. En segundos, sus ojos tristes y sus greñas son virales. La baba de la pasta base es Trend Topic. Alameda con calle Nueva York. En la bolsa especulan con tu futuro y con el mío. Apuestan a las almas que llenarán el bandejón central. Santiago emprendedor. Un viejo profesor baila desnudo en ahumada. Por monedas también canta el himno nacional. Los pacos se lo llevan, lo ocultan en las mazmorras empapeladas de cartolas de AFP. Le explican que haría bien en morir rápido.
que su tiempo se ha vencido. Bandejón central. Dos seres tienen sexo bajo una carpa de montaña o capaz que hagan el amor. Ahí, donde el plástico neutraliza su olor y su existencia. Metáfora de camping de los servicios sociales. Quizás es amor a la vida, un gesto de sobrevivencia, un desgarro del alma que quiere seguir viva. Les gritan que falta la moral en este país sin moral. Los apalean para separarlos, para que nadie pueda ver que están ahí. Pero no importa, los conductores solo ven basura, una carpa ensangrentada. Si tienes suerte, nunca estarás ahí. No lo pienses, acelera. Si tienes suerte, nunca estarás ahí. Eso Muchas es. gracias, Paulina, por este potente el texto, así que me gustaría que después lo mandaras por correo para volver a leerlo. Me gustó mucho. Así que muchas gracias, Paulina, por esta No, conversación. gracias a ti por la invitación. Un abrazo enorme, Yali, y espero que el comité tenga mucho éxito. Estamos con el concurso literario, el concurso de Mm. poesía y hartas actividades. Yasmín y tú han hecho un tremendo trabajo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina, a ti por conversar junto a nosotros y esperamos volvernos a ver en otra entrevista aquí en PEN Chile. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias.